Dive into 888 Casino. Play for the love of live casino. Play to boss blackjack. Play to become a poker powerhouse. Play to be bold but know when to fold. Play to blow minds or play to unwind. Play it cool, play the old school. Whatever your style, play it your way. 888 Casino. Made to play. T's and C's apply. Play responsibly. 18 plus MJ licensed. For advice and information, visit gamblingcare.ie. 888 Casino. Especiales HJCK. Leer la naturaleza con HJCK en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la jornada número 15 de nuestra Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024. Estamos muy emocionados, muy agradecidos por su compañía en la tarde de hoy y qué gran honor y qué gran alegría poder tener a una de mis autoras estrella. Les cuento, me llamo Cindy Roa y tuve la alegría de trabajar con Amaranta en su libro del que vamos a estar conversando, charlando. Desde ya los invitamos a quienes deseen adquirirlo, lo encuentran con precio especial afuera del auditorio y posterior a la charla vamos a tener firmas y fotos en el pabellón 6, stand 314 de Intermedio Editores. Nos vamos en grupo para allá. Y bueno, Amaranta querida, ¿cómo estás? Estoy bien, estaba tremendamente nerviosa. Buenas tardes, muchas gracias por venir, gracias por tomarse ese tiempo de sacar esa horita para compartir y para hablar y para que nos escuchemos. Venía muy ansiosa porque yo decía, ¿qué tal que nadie nos acompañe? ¿Qué tal que nadie le interese el tema? Pero verlos acá me hace muy feliz y me tranquiliza mucho. Muchas gracias por venir, de verdad. Un aplausito, bienvenida, eso. Bueno, querida, entremos en materia. Me parece súper importante que podamos hacer un recorrido, empezando por ese contexto periodístico. ¿Cómo diste esos primeros pasos en ese oficio? Bueno, yo crecí en zona de frontera. Yo soy cucuteña y crecí en un pueblo que se llama Villa del Rosario, que es mucho más cerca de Venezuela que de Cúcuta. Y pues básicamente es un pueblo donde hoy está el número más alto de masacres del país, por ejemplo, como para darles un contexto. Es un pueblo donde son los hornos crematorios fronterizos, del Iguano, de todos estos paramilitares. Y pues mi realidad, en realidad, valga la redundancia, era eso, era convivir con la violencia que ocurría en la misma calle en la que yo vivía, en el mismo barrio en el que yo estaba. La gente que hacía parte del conflicto armado era la gente con la que yo me había criado. El comandante del paramilitarismo era el hijo de mi vecino que vivía a una cuadra más hacia allá, porque era mi zona, era la gente con la que yo convivía. Y pues yo me sabía esas historias porque las había vivido desde que estaba muy chiquita. Yo tenía un librito que escribí muy peladita que se llama Relatos de Frontera, y ahí menciono todo lo que iba pasando y mencionaba que la primera imagen que yo tenía de mi infancia era yo detrás de la ventana de la casa de mi tía, que era como de unos arabescos vinotintos, mirando hacia la mitad de la calle y viendo un tipo con la cabeza abierta en la mitad de la calle, que acababan de balearlo. Esa es la primera imagen que yo tengo de mi infancia. Entonces ese era el tipo de ciudad en la que yo crecía, el pueblo en el que yo vivía. Y me sabía todas esas historias de memoria. De repente empiezo a estudiar comunicación social, porque me decían que era buena con los micrófonos. Chiste de doble sentido, gracias. Solo yo los puedo hacer. Entonces entro a estudiar comunicación social y había una clase que se llamaba Filosofía de la Comunicación. Y en esa clase empieza el profe a hablarnos del conflicto armado. Y yo dije, ¿cuál conflicto armado? Si eso es mi cotidianidad, eso es mi realidad. Nunca lo había visto desde afuera. Y no sabía que mi contexto, que mi cotidianidad tenía un nombre y se llamaba conflicto armado. Entonces, cuando me enteré de eso, como entré en conciencia, empecé a contar las historias en clase y empezamos a escribir artículos y corrí con la suerte de que esos artículos llegaran a Daniel Samperospina en la revista Soho en ese momento. Yo tenía 18 añitos y entonces empecé a escribir para la revista Soho contando todo lo que pasaba en frontera. Entonces me especialicé en ese tema, fueron varios años que trabajé en ello.
como resultado quedó este librito que se llama Relatos de Frontera. Y pues bueno, esa etapa se fue acabando cuando pasó lo que pasa siempre con los periodistas regionales, y es que terminé amenazada. Entonces vine a vivir a Cúcuta a Bogotá por amenazas, y me llené de miedo porque no quería que me mataran. Entonces lo fui dejando a un lado. Esa fue mi verdad, que me ganó la cobardía. Y no quise que pasara lo que pasaba con muchos otros compañeros que eran periodistas, a los que admiraba un montón, que tenían que estar con unos esquemas de seguridad muy fuertes, viviendo unas vidas de muchísima ansiedad y de mucha tristeza todos los días. Entonces me acobardé y me alejé. Y es que se requiere coraje para ejercer el periodismo en un país como el nuestro, en el que, como bien mencionas, dar ese salto de realidad de lo que para ti era tu cotidianidad, tu día a día, entenderlo desde esa mirada, de ese tema que es noticia, que llega a los grandes titulares, y pues comenzar a abordarlo desde esas herramientas del periodismo y no solo desde lo que ves desde tu ventana, pues es un desafío bastante interesante. Y pues quisiera que habláramos un poco, como bien mencionas, tuviste que cambiarte de ciudad, repensarte pues tu ejercicio periodístico por los riesgos que implica en muchas ocasiones ejercer el periodismo en nuestro país, y llegamos pues a esa transición y a esa cadena de sucesos que de una forma u otra determinaron el que tú pues tomaras esa decisión de ingresar a la industria para adultos. Y creo que pues es importante que los lectores y quienes nos acompañan el día de hoy sepan un poco cómo fue ese salto. En el libro pues tú nos cuentas que hay una especie de punto de quiebre en ese proceso, hay un agujero oscuro y literal tenías un agujero en tu casa en el que te tropezabas y te caías, pero siento que también hay una connotación pues como emocional muy fuerte de ese momento oscuro en el que diste un giro pues bastante radical, casi espiritual. Entonces cuéntanos un poco cómo fue esa temporada. La espiritualidad me llevó al porno. Me encanta cómo lo conduces. Pero fue algo así. Pasaba eso. Había llegado amenazada a Bogotá, ¿cierto? Entonces mis trabajos eran trabajos como freelance. Pase cuenta de cobro a 90 días para que le manden el salario. Ya no tenía uno ni monedas para contar para el bus, para eso. Entonces vivía muy mal. Pagaba una habitación por la calle 45 con Caracas. Y la habitación tenía un hueco en el piso, pero gigante. Entonces cada vez que yo iba al baño en la madrugada, medio dormida, me caía en el fucking hueco. Entonces esa era como la metáfora de mi vida, era como que siempre iba a un hoyo profundo, un hoyo oscuro. Y pues venía en una serie de depresión súper fuerte, porque yo sentía que lo que hacía con el periodismo me daba vida y que quería hacerlo y que lo hacía bien, y que me abrían espacios que no le habían abierto a mucha gente que era cercana incluso a mí me lo estaban abriendo. Pero yo decía, pero aún así, con todo lo que me dicen de que ay, vas a ser una buena periodista, tienes un futuro como periodista, yo estaba ahí todos los días aguantando hambre y cayéndome en ese fucking hueco todos los días. Entonces necesitaba algo que me cambiara la vida económicamente empezando, pero también que me devolviera las ganas de vivir, porque esas se me habían ido hace mucho rato, y yo estaba en un estado de depresión que ya ni siquiera tenía que ver con tener pensamientos suicidas, sino era planear cuál es la forma de suicidarme que fuera menos dolorosa y menos compleja, por ejemplo, para mi familia, porque era hasta un lío matarme. ¿Quién iba a pagar el entierro, por ejemplo? ¿Cómo iban a hacer con mi cuerpo en Bogotá si había que llevarlo hasta Cúcuta, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva eso? Yo decía, no puede uno ni matarse con tranquilidad. Y eso era lo que me pasaba en realidad todos los días. Y cada vez eran pensamientos más, era un loop de cosas más negativas y más negativas. Y yo dije, o me muero o cambio esto y empiezo desde cero. Sin que importe lo que la gente vaya a pensar de mí, sin que importe lo que la gente está esperando de mi comportamiento, y además que venía muy decepcionada porque también estaba trabajando en el sector editorial y me encontraba con unos personajillos bastante particulares y muy acosadores, ¿no? Entonces era como yo iba con escote porque tenía unas boobies gigantes, y a veces tenía un escote en el trabajo y me decían, tienes que vestirte más tapada porque ¿qué van a pensar los escritores de ti? Vas a perder credibilidad ante ellos. Y entonces yo me preocupaba mucho como por lo que pensara todo mi equipo de trabajo y lo que pensaran ellos, pero en realidad era
cuídate de que no vayan a pensar que eres una vulgar esos mismos periodistas y escritores que están acosando a mujeres. Esos mismos periodistas y escritores que incluso denunciamos hace un tiempo porque eran unos abusadores en serie. Entonces yo estaba ahí preocupada por taparme el escote para que no me morboseara el abusador en serie. Y venía muy decepcionada de todo eso y venía muy cargada y cargada de la vida. Y me dice hoy mi doctora que yo no entiendo o no entendía las dinámicas sociales y no las entendía. No entendía eso y quería renunciar y quería empezar de cero y quería hacerlo sin tener que rendirle cuentas a nadie y sin esperar tener la aprobación de esos escritores que estaban alrededor. Claro, y es que esa búsqueda de un camino con el que tú te sientas tranquila, con el que puedas reinventarte, sin esas presiones que suele tener el periodismo, como ese rol de o tienes que ser el duro de la política, el duro de la economía, codearte con ciertos poderes, con ciertas industrias. Creo que pues es un momento de mucha fragilidad, pero al mismo tiempo de mucha fuerza, el decir yo cómo me voy a reinventar y cómo voy a ponerme como prioridad, que creo que no siempre le damos el peso que merece a esas decisiones que debemos tomar, que en ocasiones nos tildan de egoístas hacia usted porque está haciendo esto, y es primero yo, segundo yo, tercero yo, por el simple hecho de que o hago esto o no sobrevivo. Entonces me parece muy interesante el modo en que pues el periodismo se ha ido cambiando lo que significa para ti y del modo en que lo has ejercido, pero siento que desde el libro mismo sigue palpitando un poco tu vena periodística, pero pues en cierta medida compaginas ese camino periodístico y la escritura con esas experiencias y recuerdos de lo que fue tu camino por la industria para adultos. Entonces, la pregunta que yo te tengo es, ¿consideras que este libro que estamos conversando el día de hoy es un regreso al periodismo o el periodismo simplemente nunca se fue de tu vida? Pues yo no sé si es fielmente periodismo, pero sí es las ganas de querer contar lo que pasaba, de ver y de transmitir esas imágenes en palabras. Y esa fue la idea cuando empecé a hacer pornografía. O sea, el día que yo grabé el primer video, que fue un video de masturbación vestida como monja por el que mi mamá me dejó de hablar durante 3 años completos, ese día yo escribí una crónica para Revista Soho contando todo lo que iba pasando, o sea, el minuto a minuto de lo que yo iba sintiendo, de cómo era estar en mi desnudez frente a una cámara, de cómo el ambiente cambiaba, de cómo en un día lluvioso, de ventanas abiertas, de repente estábamos en una habitación con el productor, con otro periodista de Revista Soho, y cómo de repente había tanto calor en la habitación que no lo aguantábamos ninguno porque ellos estaban nerviosos, porque todos teníamos pena, pero a la misma vez ese deseo de que avanzara lo que ya habíamos empezado. Entonces yo empecé contando esa historia y yo dije, bueno, lo que viene de aquí adelante va a seguir contándolo. Y siempre, en cada momento en el que estaba, en cada escena en la que estaba, cada vez que me encontraba con compañeras de trabajo que las acompañaba a shows o que estábamos reunidas en espacios de camerinos, yo siempre estaba mirando lo que pasaba con ellas, de lo que ellas hablaban y de lo que yo iba sintiendo y viviendo en ese momento. O sea, lo mío fue una constante observación, siempre se trató de observación, de ver cómo se sentían ellas con lo que ellas estaban haciendo, de sentir un poco también la desazón que ellas ya tenían por la vida, porque ya llevaban cierta trayectoria en la industria, y de pensar, ¿será que voy a ser como ellas? ¿Será que va a llegar un momento en el que voy a estar tan hastiada de la vida, tan hastiada de las personas, tan hastiada de mi propia sexualidad, que voy a ir por la vida con los ojos sin brillo? Porque eso era lo que yo notaba en muchas de ellas, ¿no? Entonces veía muchísimas dinámicas ahí, siempre iba mirándolas y decía, tengo que contar alguna vez sobre esto, tengo que contar alguna vez sobre esto. Y tenía que contar también las historias de lo que pasaba dentro de la industria con irregularidades, porque la industria está llena de irregularidades. Y yo siento que de alguna manera fui una privilegiada, porque cuando yo llegué a trabajar me conocían un poco. Entonces, al conocerme, respetaban mis decisiones y respetaban que si yo decía no voy a grabar esta escena, pues no la grababa con tranquilidad. Pero no era el caso de todas mis compañeras, y era sobre todo el caso de las compañeras latinoamericanas que llegaban allá, que habían pedido prestado para el pasaje para llegar a Europa, y que si no grababan esas escenas, que se las cambiaban a última hora y se las duplicaban en fuerza y en agresividad ante cámara, si no las grababan, no tenían nada que hacer.
O sea, no podían hacer nada más porque no tenían plata para devolverse para un pasaje para Colombia, porque si no lo hacían entonces no tenían dónde vivir o dónde pagar otro espacio, o simplemente porque si no lo hacían, eso sí me pasó a mí, se corría la voz entre los demás productores de que uno era un revoltoso y dejaban de contratarlo. Entonces se le iba acabando a uno el trabajo en todos los espacios, ¿cierto? Entonces yo sentía que tenía que contar todas esas historias que de alguna manera las suponía que iba a pasar, pero yo quería arriesgarme porque por encima de esa posibilidad de riesgo estaba la necesidad que yo tenía de sentir placer, de sentirme viva, de verme parte de eso, de experimentar, de tirarme al abismo y de experimentar un montón de sensaciones y de retomar, de sentirme viva otra vez y de sentirme libre, sobre todo, que para mí lo más importante siempre ha sido sentirme libre. O sea, todo el tiempo se trató de libertad, todo el tiempo se trató de hacer lo que yo quisiera, lo que el impulso me dijera que podía hacer y que quería hacer. Entonces, bueno, ahí empezaron a salir bastantes historias de personajillos. La dinámica más constante era que uno llegaba a las escenas, esto ya lo he contado varias veces, y por ejemplo en Correo se cuadraba una escena y decíamos, bueno, vamos a tener una escena con un actor y van a hacer cierta práctica, y llegaba uno a la escena y no era un actor y no era esa práctica, entonces se encontraba con un grupo más grande de actores para hacer prácticas demasiado fuertes, y ahí llegaba al punto donde uno decía, ¿qué tan vulnerable soy? ¿Puedo decir que no a esa escena o tengo que hacerla? ¿Sí? Eso era como la constante de todo esto. Y bueno, y pues tenía que contarlo, fueron historias que se fueron quedando en la cabeza durante mucho tiempo. Cuando la editorial me ofrece la oportunidad de escribir el libro, yo dije, tengo que contar todas estas cosas porque además quiero sacarlas ya. O sea, quiero tener la oportunidad de contarlas y dejar eso atrás para que comience una nueva etapa y para que mi vida ya no se trate de pornografía, sino de otras cosas que yo quiera contar. Y de ahí quiero destacar pues como dos procesos que pues como tu editora pude acompañar y me alegra mucho el trabajo que logramos hacer en la medida en que esa vena para la observación creo que fue una constante, esa observación no solo es de lo físico, las descripciones que haces, que ya vamos a hablar un poco de eso, de las particularidades de lo que es la industria en ciudades como Praga, como Barcelona, porque son espacios pues diferentes y que tienen sus propias particularidades, sino también desde esa emoción, ese sentimiento, esa sensibilidad que implica mostrarse vulnerable, conectar con las historias y los espacios de otras mujeres que por distintas razones llegan a la industria, se mantienen en la industria. Entonces todas esas dinámicas de poder, esas motivaciones que puede haber para cada una de las personas que está en la industria, creo que pues siguen conectando con esa vena periodística, esa curiosidad que tienes por pues conectar con esas emociones, conectar con esos espacios, entenderlos a cabalidad, porque creo que las descripciones que hacemos en el libro no habrían sido posibles sin tu capacidad de observar, analizar, también pues reflexionar desde tu comodidad de me siento cómoda con esto que estoy viviendo, no me siento cómoda con esto que estoy viviendo y poder plasmarlas pues en el libro que tenemos el día de hoy. Precisamente parte de ese recorrido que hacemos en el libro nos lleva por distintas ciudades que nos permiten entender un poco las múltiples realidades de lo que es la industria para adultos, y tú nos mencionas algunas experiencias en ciudades como Praga y Barcelona. ¿Tú podrías contarnos un poco acerca de esas diferencias o particularidades de estos, cómo podríamos llamarlo, epicentros o ejes de la industria? Bueno, pues las ciudades donde más se grababa pornografía era Barcelona, era Praga y era Budapest. Barcelona yo creo que fue el lugar más bonito, fue donde fui más feliz, donde era todo muy tranquilo, donde nos cuidaban como actores, donde las escenas las disfrutábamos muchísimo. Yo creo que fue el mejor momento de grabar, pero también era donde se grababan muchas menos escenas. Entonces la producción iba como de 2 escenas semanales, que a veces nos las repartíamos entre actrices, entonces terminábamos grabando 2 escenas al mes, por ejemplo, máximo 3, y luego nos quedábamos sin trabajo un lapso de tiempo amplio, entonces teníamos que acudir a Praga. Y llegábamos a Praga y Praga era un completo desorden. En Praga era
teníamos dos posibilidades. Había una agencia que también era bonita, que nos cuidaban allí, tampoco había muchas escenas y no las pagaban muy bien. Y había otra que se llama Legal Porno, digámosle con todo, que es una basura productora donde se hacían escenas demasiado fuertes y donde el ambiente era muy denso. Era llegar como una casa estudio que estaba repleta de drogas y de gente teniendo sexo en todos los espacios sin ningún tipo de protección. Y era, ¿cómo demonios me estoy cuidando? Sí sé que tengo que grabar mañana con estos actores, pero esos actores están teniendo sexo con un montón de gente que no conozco y yo no tengo analíticas de ellos, yo no tengo nada de ellos. Entonces, esa era la dinámica más constante de Praga, de Legal Porno. Allá sí se grababa por cantidad, se hacían 4 escenas diarias, por ejemplo, muy fuertes. Los actores, esta es una pregunta muy constante de la gente, por ejemplo, en redes sociales, que si los actores se ayudaban a través de algo. En España no tenían que hacerlo porque eran muy poquitas escenas, pero en Praga tenían que inyectarse incluso directamente para poder aguantar el nivel de escenas que se hacían. Y había ocasiones donde una vez pasó, por ejemplo, que yo grababa, tenía un día de descanso y volvía a grabar. Entonces en mi día de descanso pues uno terminaba tan trajinado de la escena que uno quería era simplemente dormir todo el día. En el día de descanso salí a almorzar, llego nuevamente a la casa estudio y veo que mis compañeros están con cara de aburridos. No habían podido hacer la escena porque era tan fuerte y la actriz estaba tan herida que no soportaba el dolor. Entonces, algunas se drogaban un montón para poder soportar el dolor, para poder aguantarlo, pero esto fue, o sea, la productora decidió parar la escena, ni siquiera era por el dolor de la actriz, sino era porque se les dañaba la escena si la actriz sangraba. O sea, les valía nada lo que pudiera pasar con la actriz, porque muchas acababan a veces en ¿cómo se llama? Hospitalizadas hasta un mes por infecciones y todo eso. Les valía verga lo que pudiera pasar con cualquiera de ellas. Para ellos eran mujeres que iban a llegar todos los días, porque nunca se acababa la oferta de actrices. Siempre habían chicas que llegaban allá y que decían, yo quiero ser famosa, yo quiero y se comían el cuento de la producción de que si tú haces escenas muy fuertes vas a ser muy reconocida en la industria. Entonces se dejaban comer ese cuento y lo seguían haciendo. Entonces siempre iba a haber mujeres para grabar. Entonces llego yo a la casa estudio y me doy cuenta que mis compañeros están aburridos y que se habían inyectado ese día para grabar. Todos tenían tremendas erecciones que les dolían muchísimo y esos días eran, en medio de todo el dolor, era chistoso que esos eran los días en los que más amables se comportaban con nosotras, buscando espacio a ver si nosotras podíamos solucionarles el grave problema que tenían en ese momento, pero obviamente no lo hacíamos. Era como teníamos nuestro cuarto seguro de ir a encerrarnos y que nadie entrara a esa habitación para poder descansar en realidad y que ellos tuvieran que lidiar con eso. Y pues bueno, ahí entra también la preocupación por los actores, porque pues los actores no son muy nombrados dentro de las escenas, no tienen mucho protagonismo, se les paga mucho menos en las escenas y se les exige también bastante. Este tipo de inyecciones y todos los medicamentos, todos los fármacos que empiezan a tomar, traen muchas consecuencias muy pronto, ni siquiera es que tienen que esperar a que sean muy mayores para tenerlas, sino muy pronto ya empiezan con cefaleas, con problemas de erecciones, o a veces incluso la misma presión de lo que está pasando dentro de la industria lo lleva a hacer esta cirugía de bomba. Hay una bomba que se instala dentro del pene que básicamente, o sea, se meten unos tubos por los cuerpos, por las venas, por los cuerpos callosos del pene, y el pene empieza a funcionar es a través de una válvula, solo a través de la válvula. Se acaban las erecciones de forma natural y es una válvula que puede costar $200,000 ponerla y que tiene fecha de caducidad. Entonces, si un actor no tiene la posibilidad de volver a operarse y a reparar la válvula, nunca jamás en su vida va a poder volver a tener una erección. Entonces son constantes, son dinámicas constantes que van pasando ahí. Quisiera, cuando hablo de todas estas cosas, quisiera tener un cuidado de no hablar solo de lo negativo y me gustaría hablar de también cosas muy positivas que pasan dentro de la industria. Pero yo creo que las cosas positivas ya las ven ustedes en el producto. Entonces hay que hablar un poco de lo que va detrás. Y porque yo creo que resulta la pornografía marcando de verdad todos los espacios que uno hace. Mira que dentro de lo que hablábamos, dentro del libro y lo que decíamos de la observación, hay una idea que siempre me había rondado y la he mencionado también varias veces, y es como cuando uno ejerce pornografía,
la pornografía empieza a atravesar cualquier espacio que uno transite, cualquier relación que uno habite. Entonces, desde que uno hace pornografía, nunca la relación con su propio cuerpo va a ser igual. Nunca la relación con su propia sexualidad va a ser igual. Nunca las relaciones de familia o de pareja van a ser iguales como una persona que tenga un trabajo cotidiano de otros espacios. Nunca flirtear va a ser igual a como podía ser antes. Nunca empezar a hablar con una persona a través de redes sociales va a ser como solía ser antes, porque la pornografía puede ser tan invasiva que alcanza a atravesar todos esos espacios y a modificarlos de formas particulares, no siempre de formas negativas, pero los modifica. O sea, siempre donde llega hace un cambio abrupto. Y es uno de los aspectos más interesantes a lo largo del libro, y es el modo en que esta industria pues tiene unas connotaciones culturales, económicas, sociales. No era lo mismo pues la experiencia de mujeres latinas en estas ciudades como Praga, Barcelona, el propio Budapest, a la experiencia pues de las europeas precisamente. Y me parece muy interesante pues que te permitas cuestionar o dialogar con esos mitos que nos han presentado sobre la industria en cuanto a que es una industria fácil, en cuanto a que es una industria, un camino sencillo de recorrer en cierta medida. Es bastante, pues vemos que es una industria de muchos más matices, de muchas complejidades, y como bien dices, pues tiene sus aprendizajes, tiene sus experiencias positivas, pero también hay cosas pues un poco más en clave de denuncia y de reflexión. Y ya que mencionas las analíticas, ya que mencionas un poco ese componente del autocuidado que no siempre se contempla cuando se habla de una persona que trabaja en la industria para adultos, hay un episodio muy particular que cuentas en el libro, y es el modo en el que en un momento muy particular toda la industria tuvo que cesar sus actividades y entrar en cuarentena. Entonces, más que decir, esto fue terrible, esto fue lo mejor, pues cuéntanos un poco a los lectores acerca de ello, que no se preocupen, que más que hacerles spoiler es apenas un 0.001% de todo lo que les estamos compartiendo a los lectores en el libro. ¿Están aburridos? ¿Tienen cara? ¿No? ¿No? Okay. ¿Estamos bien? La industria, es que esto es algo muy, muy personal, es una anécdota muy personal. Pero está ahí, porque el libro se llama Desnuda, entonces me desnudé más de lo que ustedes han visto. Entonces, la anécdota va de que yo venía muy cansada de lo que venía pasando con las productoras, de lo que les menciono, de estas dinámicas de tener que encontrarme con que las escenas no eran como las habían planteado. Entonces cada vez tenía que entrar como con los taches arriba de las escenas y decir, esto no fue lo que hablamos, esto no fue lo que acordamos de pago, esto, Estaba muy agotada de eso. Yo quería intentar grabar, y en ese momento tenía una pareja que era actor también y que él grababa en Estados Unidos, y me dijo, vente a Estados Unidos y grabas conmigo. Pedí la visa y me la negaron. Entonces, pero no, luego va a ser positivo que me hayan negado la visa. Entonces me niegan la visa y me quedé yo en ese momento en Colombia, y tenía dos opciones: quedarme en Colombia a hacer no sé qué, porque no había industria en ese momento acá, o irme a España nuevamente a grabar, y a Europa a grabar, donde no me sentía cómoda por lo que ya les había comentado. Entonces la opción que tomé fue, me voy otra vez para Barcelona, voy a grabar allá. Envié un correo y anuncié las fechas con las que iba. Entonces inmediatamente una de las productoras me responde y me dice, mira, para esas fechas inmediatamente tú llegas, al día siguiente tenemos un bloque de escenas, entras a ese bloque de escenas, vas a grabar con un actor muy reconocido. Compré mis pasajes para España, pero me llaman en ese momento de Cali, de un evento que hacían allí, que siguen haciendo de modelaje webcam, y me dicen, Amaranta, queremos que vengas para que seas embajadora de la marca. Entonces yo vi que era un buen pago y yo dije, pues vale la pena que yo me vaya para Cali una semana y aplace el viaje de Barcelona una semana más, ¿cierto? Me voy para Cali, llego yo a Cali en la misma fecha en la que hubiera tenido que estar en Barcelona grabando, ¿cierto? Los mismos exactos días. Llego a Cali y a las 5 de la mañana me llama una amiga desde Praga y me dice, Aleja,
estábamos maquilladas, hicimos fotografía y no nos dejan grabar. Acaban de suspender el rodaje que íbamos a tener, no nos han dicho nada. Yo, manténme informada, cuéntame qué es lo que va pasando. Media hora después me llama, no Aleja, que entramos en cuarentena porque parece que hay un compañero que está contagiado. Entonces yo, mantenerme informada, dime qué es lo que está pasando. Como a las 7 de la mañana empiezan a salir noticias en Europa y me llama ella para confirmarme y efectivamente uno de nuestros compañeros había dado positivo. Y no solo mi compañero, sino el bloque de compañeras que habían grabado con él esos días, que era la misma gente con la que yo iba a grabar en España y no grabé por estar en Cali. Si hubiese estado en España grabando con ese bloque, hubiese estado en ese grupo. Y no quiero que mi discurso sea con fobia a ser el cero positivo, sino que pienso que eso fue una salvada. O sea, eso fue como una señal de la vida, como que, o sea, si no aprendes después de eso, ¿qué sigue después? Y yo siempre fui una férrea defensora de las analíticas, porque mucha gente cuando pretende juzgarnos nos dicen, pero es que ustedes se contagian de cosas no sé qué, pero ¿cómo si cada 15 días estoy haciendo mi análisis de toda mi salud? Que a veces hay gente que incluso está contagiada de enfermedades que ni siquiera conoce porque no se manifiestan en el cuerpo, y nosotras sí tenemos conocimiento exacto de eso y lo sabemos. Por ejemplo, en Medellín, cuando empezábamos a grabar, tenían que hacerse los actores exámenes de clamidia, y en Medellín nadie sabía qué era la clamidia, ni siquiera los mismos dueños de los laboratorios, los médicos de los espacios no sabían dónde se hallaba la clamidia, y eso era cosas que nosotros sabíamos. Entonces teníamos una especie de autocuidado, esto va a mejorar, no se vaya, no mentiras, puede ser peor. Entonces mi defensa siempre era, yo estoy segura en mis analíticas, pero no contábamos con que estaba tan organizada la pequeña mafia barcelonesca que ellos falsificaban las analíticas desde hacía mucho tiempo, y que el centro de análisis donde siempre nos hacían ir a tomarnos las analíticas era el que encubría a ese actor que en realidad estaba contagiado desde hacía mucho más tiempo y que llevaba mucho más tiempo trabajando. Entonces yo tuve que cargarme un bullying tremendo porque había grabado una escena con él hacía casi un año, pero la escena acababa de salir y en Colombia, como saben hacer buen bullying, pues me hicieron el bullying y dijeron que yo era la que le había contagiado a él, y tuve que soportar todo eso que pasó detrás de. Pero pues bueno, fue una salvada que yo dije, gracias a la vida que no me tocó a mí, y yo creo que fue la alerta de definitivamente no tengo que estar en ese espacio. Este compañero actor, cada vez que viene a Colombia le abren un montón las puertas y las piernas en Colombia, lo llevan a todas las entrevistas en las que pueda estar. Afortunadamente hoy está preso por un caso que no tiene nada que ver con esto, pero por lo menos en la cárcel puede hacer que delinca menos o que ponga menos en riesgo a la gente, ¿cierto? Entonces ya, yo creo que ustedes saben quién es, ¿cierto? ¿Lo tiene nombre de comida mexicana? Como para que no digamos sí, bien, sí, lo tenemos allá, ¿no? Sí. Bien, listo, copiado afuera, ¿sí? ¿Sabemos de quién hablamos? Listo, me interesa eso. Eso es una denuncia anónima, para que nadie sepa de quién se trata, pero para que ustedes lo tengan ahí clarito de quién es. Entonces fue una persona que terminó contagiando a chicas que estaban empezando a grabar, que tenían 18 y 19 años y que estaban grabando sus primeras escenas, por la irresponsabilidad y por la vanidad de querer estar ahí y de que nadie lo bajara de su título de ser el cogedor más follador del mundo. Y bueno, como parte de esos desafíos, pues llega ese momento en el que dices, hasta aquí llegué, y te retiras. A la hora de escribir el libro, ¿cuál fue el mayor reto de regresar a ciertos lugares, ciertas experiencias, ciertas personas de tu carrera? Digamos, ¿hay alguna experiencia o recuerdo que tú ves desde esta Amaranta del presente y dices, uy, no, yo no podría volver a hacer algo así? Escribir este libro porque me expuse demasiado. No, por favor. No, yo creo que en realidad con lo que compete la pornografía no, siento que salí bien librada, que hice lo que quería hacer en su momento y que estuvo bien. Yo creo que el tema más doloroso fue cuando abordamos los capítulos, por ejemplo, que tienen que ver con la familia, y que era contar mis experiencias familiares, pero no eran simplemente las mías. Me pone muy ansiosa que la gente se vaya, pero me pone feliz que van llegando. Entonces estoy entre ansiosa de aquí para allá y feliz de aquí para allá. Me encanta esa mezcla de emociones. Sí.
Ah, bueno. Gracias. Gracias. No me engañan. ¿Qué decía yo? Ah, de la familia. Entonces, las relaciones familiares, pues lo que les decía hace un rato, fueron especialmente duras y todo empieza a modificarse. La familia parece que lo desconociera uno en todos los espacios. Pero no era algo que me ocurría simplemente a mí, sino es algo colectivo, algo que le pasa mucho a las compañeras. Hay una dinámica de una violencia económica donde uno siempre se convierte como en la vergüenza de la familia, ¿no? En la relegada, en la que ¿cómo dañaste el apellido de nuestra familia intachable donde simplemente hay tíos abusadores, ¿no? ¿Cómo viniste a dañarla? Entonces uno carga con esa responsabilidad e inconscientemente quiere pagarla y quiere diezmar a su familia, ¿no? Porque uno también quiere cooperar con su familia y hacer aportes económicos de alguna manera si a uno le está yendo bien. Y se convierte en una dinámica constante que la familia simplemente te trate bien en quincena. Y que uno, con el sentimiento de culpa del daño que le hizo a la familia, acepte que eso suceda. Y no me pasó solo a mí, le pasa a cientos de compañeras. A cientos de compañeras, es algo muy constante. En las relaciones de pareja también suele suceder. Hay un montón de parejas, de relaciones de abuso en pareja, y es como, no importa que te esté pegando, no importa que esté siendo tremendamente infiel contigo, no importa nada, porque es que ¿quién más te tomaría en serio? Y eso es algo que atraviesa mucho las relaciones de pareja. No vayas a llorar tú. Yo dije que yo no iba a llorar, ahora no llores tú. Pero eso es algo que pasa constantemente dentro de la industria. Es algo de todos los días, es de encontrarse un montón de casos de compañeras que están siendo vulneradas de todos los espacios. Y aquí entra un tema muy interesante y es cuando esa pareja resulta ser muy infiel y se trae sobre la mesa el conflicto, el debate de cómo se puede ser fiel o puede haber monogamia en alguien que trabaja con el sexo. Entonces, puede una mujer que hace pornografía, puede una mujer que hace modelaje webcam, no puede ser una mujer también, por ejemplo, que ejerce el trabajo sexual desde calle, tener una relación monógama o no puede. Y eso siempre va a ser un debate completo, porque la culpa de ofrecer un servicio sexual por dinero no va a permitir que la otra persona interprete que uno quiere tener a alguien a quien querer de verdad. No lloremos juntas. Y bueno, eso fue lo que ocurrió con la observación, pero eso no se trata solo de mí. Yo cuento las historias obviamente desde mis experiencias y parto desde ello porque es lo más honesto que puedo contar y es porque yo misma las viví y quería contarlas desde allí y no quería como esto le pasó a fulanita, sino esto me pasó a mí, pero también son historias que le han pasado a muchísimas compañeras porque de alguna manera todo se generaliza y todo se convierte en dinámicas, en funciones, ¿no? No empiezan a ser solo historias aisladas, sino que todo se va encaminando hacia el mismo lugar. Y creo que muchas personas pues van a conectar con esa historia, con esas experiencias. La verdad, el tiempo se nos ha ido pasando rapidísimo y también queremos pues que puedan compartir con Amaranta. Pero antes de cerrar, pues quisiera preguntarte precisamente qué viene para Amaranta Hank. Ayer renuncié a mi trabajo. Chan, chan, chan. Y mañana me voy a encerrar a llorar. Ok. Todo está muy planeado. ¿Tú también? Pero porque están tan frágil, estamos muy sensibles, estamos en la era de Acuario, Estamos rompiendo sumado ciclos. al Mercurio retrógrado, pero ya acabó, pero estamos en la era de Acuario que es conflictiva y que va a durar, ¿saben cuánto? 2000 años. Entonces relájate, Acostumbrémonos. acostúmbrate un poquito al dolor. ¿Ah? Sí, El primero- él acaba en el año 4000, para que sepas. Entonces, bueno, en realidad el año pasado fue un año de mucho estudio. Estuve estudiando guión para cine desde, o sea, súper obsesionada todo el año. Logré construir mis primeros largometrajes, mis primeros guiones, que ya están en los correos de muchas personas que me han dicho, vamos a hacerlo real. Entonces, esa es mi nueva historia. Voy a empezar a escribir para cine. Trabajo un poco con productoras. Colapso casi todos los días, no mentiras, no todos los días, pero eso viene la academia, viene volver a todo esto. Dejé de hacer contenido en diciembre pasado y estos 4 meses han sido muy chistosos, como toda esta transición, volver a las cuentas de cobro,
volver a que le paguen a uno 90 días después, y volver a esas dinámicas de estar sola en casa, de crear, de escribir, de leer nuevamente, porque pues el cerebro es un músculo que hay que estar ejercitando constantemente, y yo lo había dejado de ejercitar durante mucho tiempo porque me había dedicado a otras cosas, y volver como estas dinámicas de construir y de crear y de escribir, pues necesita un periodo de acoplamiento, y estoy en ese acoplamiento. Y ya, seguiré, yo creo, espero que me puedan ver en las historias detrás del cine y que digan ahí en los créditos, escrito por Alejandra Omaña. Y eso es lo que espero que venga de ahora en adelante. Bueno, querida, pues sabemos que acá vamos a estar listos para leer esas historias, esas ideas que sé que tienes para compartir. Gracias por esa vulnerabilidad, por compartir tu historia con sus altos, con sus bajos, por pues permitir que hoy nos pudiéramos reunir en este espacio, por permitirme ser tu editora. Y desde ya los invitamos, vamos a estar en el pabellón 6, stand 314 del Tiempo. Gracias, gracias, gracias a todos por acompañarnos, y pues ya nos vemos allá. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.